las 18 horas con 25 minutos. Saludamos al director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y experto político, el doctor Mauricio Alarcón. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Hablemos del régimen que finaliza. El presidente Guillermo Lasso ha publicado el día de hoy, ha hecho el lanzamiento de su libro 900 días, democracia y resultados, con llanto incluido. El presidente Guillermo Lasso prácticamente con este libro se despide de su presidencia, de lo que se ha anunciado. ¿Qué esperas de este texto, Mauricio? Buenas noches. Buenas noches, Edgar. Un saludo para ti y para nuestra audiencia de Sucesos. Y me atrevo a empezar cuestionando la autoría del texto. Quisiera que efectivamente se confirme que el señor Guillermo Lasso redactó las más de 400 páginas que se han presentado el día de hoy. Ojalá no sea, como se escucha por ahí, el resultado de pedir a los ministerios y a sus equipos cercanos a través de la Secretaría de Comunicación la elaboración de informes que después fueron editados y adaptados a este libro, porque con ese nivel de deshonestidad intelectual podríamos entonces simplemente decir que es la cereza del pastel de una persona que se autoengañó durante todo este tiempo y que le presenta al país su gobierno como el mejor de los últimos tiempos. Lo dice efectivamente en el libro, en lo poco que he logrado leer en estas últimas horas, que me llegó uno de sus ejemplares digitales. Y creo que, pues, en definitiva, la ciudadanía debe además tener acceso a esta obra que se ha pagado con recursos de los ecuatorianos, que no deberían ni siquiera tener, como tienen la contraportada, derechos reservados de autoría cuando hay recursos públicos de por medio, y que es el tiempo y la ciudadanía la que juzgue su contenido. Lo cierto es que estamos a menos de 48 horas de que el gobierno cambie, y además de hacer una evaluación de lo que ha sido este periodo a cargo de Guillermo Lasso, deberíamos también empezar a preocuparnos por los silencios y la falta de definiciones de lo que sería el gobierno entrante y su gabinete. Veamos qué ocurre en las próximas horas. Pero, poniéndonos abogado del diablo, todo gobierno que termina debe hacer un informe de actividad, de todo lo que se hizo, de todo lo que logró. ¿Guillermo Lasso no ha cumplido con eso? Bueno, partamos por lo que significa cumplir. Un plan de gobierno que se inscribió junto a su candidatura en 2020, recordarás tú, 2021, y que en definitiva tenía muchas cosas que no se han concretado. Podríamos hablar, pues, de los millones de empleos. Se decía, recordarás tú, que se iban a crear 2 millones de empleos, no se han creado. La estadística presentada por el propio INEC en la materia ha sido bastante diferente a la que se esperaba. No se diga lo que implica el desarrollo de vivienda para los ecuatorianos, que se hablaba de cientos de miles y parece ser que ni siquiera llegamos a las decenas de miles. No se diga algunos otros aspectos que afortunadamente ni siquiera se han incluido en el libro, como los de la lucha efectiva contra la corrupción. Recordarás tú que cuando Guillermo Lasso estuvo en campaña e incluso quiso acceder al poder, nos decía que iba a finalmente concretar, pues, esta comisión internacional de expertos que asista a las instituciones ecuatorianas en hasta la recuperación de los recursos que nos ha robado, y ya en la práctica, pues, más bien terminó simplemente creando una secretaría de las mismas que en su momento creó Rafael Correa o Lenín Moreno, ¿no? Así es que esto, por enumerar algunos puntos nada más. El anuncio del libro ha servido para explicar por qué no pactó con el correísmo, por qué optó por la muerte cruzada. De hecho, en palabras mayores, Lasso ha dicho que el libro está dedicado a ellos, para que dejen de hablar pendejadas, decía. Calificó a sus detractores hasta de zánganos. Sí. Y pues creo que debería utilizar la terminología adecuada, en especial cuando ha buscado excusas para justificar su inoperancia
la falta de concreción de resultados, como echarle la culpa a la Asamblea Nacional, ese órgano que estuvo ausente durante casi 6 meses o incluso un poco más, y que nos mostró que su gobierno en cuanto a la gestión ejecutiva no difirió mucho entre tener asamblea o no tenerla, ¿no? Así es que de nuevo, creo que hay mucho de qué hablar y en este caso, pues simplemente invitar a la ciudadanía a que se descargue el libro, si es que no lo adquiere en físico y la adquisición no es económica, sino adquisición de un ejemplar que me imagino los repartirán en los ministerios o en el acto de posesión del nuevo presidente, yo no sé qué van a hacer, pero al menos en formato digital estas poco más de 450 páginas están disponibles para que las leamos y saquemos nuestras propias conclusiones, ¿no? Así es que creo que una vez culminada la lectura, podríamos hacer un detalle de mitos y verdades del libro de los 900 días. Ahí te pido tu juicio objetivo en tu capacidad de analista. En 2021, Guillermo Lasso fue elegido en medio de grandes expectativas. Acuérdate que hubo el famoso efecto Lasso, que bajó el riesgo país, bajó a 790 puntos. Entró Lasso al gobierno y ejecutó la campaña de vacunación, su indiscutible realización, y le valió una popularidad del 74%. Pero después de eso, ¿qué pasó con Lasso y con su gobierno? Que probablemente, mi estimado Edgar, gestionar la vacunación fue exitosa porque se lo hizo al estilo de la gestión del sector privado. Hasta se utilizó, recordarás tú, canales de distribución vinculados al sector privado. Ya lo que vino después deja un mal sabor de boca en general, porque creo que la gestión ha sido deficiente y tenemos hoy un presidente que sigue encerrado en una burbuja, rodeado de adulones que le dicen que todo ha hecho bien y que nunca aceptó. Y en su libro, si es que lo podemos decir, su libro, consta esta incapacidad de aceptar la crítica y de tener autocrítica. Mira que graciosamente, y te voy a leer uno de los pocos párrafos que contienen la palabra corrupción. Dice Lasso, los grupos políticos antidemocráticos y los sectores afectados por nuestra política de lucha contra la corrupción utilizaron las redes sociales como una herramienta para minar mi credibilidad y la de mi gobierno. Soportamos epidemias de noticias falsas, ataques masivos y permanentes de desinformación. Y yo me pregunto, los casos denunciados de corrupción en su gobierno, en el que, por ejemplo, tienes a un exgerente de las empresas públicas por los tejados, fugado, no dando la cara a la justicia, ¿es desinformación y noticia falsa? La información se la conoció por el eficaz trabajo de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción o gracias al trabajo de los periodistas y los medios de comunicación. Así es que este tipo de falacias que se han financiado con recursos de los ecuatorianos son las que están disponibles a todos para que, como digo, y les invito cordialmente, lo podamos leer y podamos sacar nuestras propias conclusiones. En cuanto al manejo político, que también es una obligación de todo gobierno, la ex ministra de Gobierno, Alexandra Vela, le había recomendado a Lasso que vaya a la muerte cruzada, esto desde septiembre del 2021. ¿Por qué no lo hizo? Él habría terminado su mandato y Lasso habría tenido una cómoda mayoría parlamentaria. El destino habría sido diferente. ¿Por qué no acogió la sugerencia de la ex ministra? Si tú lees de nuevo esta parte inicial del libro, mi estimado Edgar, y ves además ese documental de 19 minutos con pucheros y lágrimas incluidas, te darás cuenta que al parecer lo que tú estás mencionando este rato fue mentira, porque él ya venía desde hace mucho tiempo considerando la disolución de la Asamblea. Entonces a mí me parece que, de nuevo, los hechos hablan por sí solos. La historia juzgará lo que sucedió durante este periodo, mayo del 2021 a noviembre del 2023, y el tiempo, que es el mejor juez,
nos permitirá a todos sacar nuestras propias conclusiones. Mira que incoherencias como las de reformar el decreto de seguridad presidencial que él mismo revocó al iniciar su mandato, o simplemente cambiar hasta el decreto que tiene que ver con los honores de los funerales de los expresidentes, hablan de que en definitiva hemos tenido en alguna forma a un ególatra gobernándonos, quizá con un ego similar al de aquel al que condenamos entre 2007 y 2017, ¿no? Simplemente con estilos distintos de gobernar. Ahora dice que va a regresar en el 2025 con 11% de credibilidad. ¿Esto será posible? Él tiene todo el derecho de querer regresar. Él tiene todo el derecho de ser candidato si es que en 2025 está en goce de sus derechos de participación. Como pero por eso no tendrán ganas del correísmo en la Comisión de Fiscalización, como ya lo hemos relatado, de seguir adelante con ese juicio político para censurarlo e inhabilitarlo. A mí me gustaría mucho más, Edgar, que seamos nosotros con nuestros votos quienes pongamos a Guillermo Lasso en su lugar. Porque después probablemente va a salir a victimizarse, a decir que él no puede ser candidato y que iba a ganar la presidencia, pero que los mezquinos intereses de los legisladores se lo impidieron. Insisto, si tiene sus derechos de participación habilitados, a mí me encantará que corra la presidencia en 2025, para que seamos nosotros con nuestros votos quien le pongamos en el lugar que corresponde. Ya ha sucedido antes, ¿no? Gobernantes ejemplares como Rodrigo Borja cometieron el error de participar en las elecciones del año 2002 y lamentablemente perdieron. A Lucio Gutiérrez le ha pasado en estas 2 décadas de eso una y otra vez. Así que antecedentes hay. Y en el caso de Rodrigo Borja, mira que dejó la presidencia con niveles de aceptación, de credibilidad y de confianza de los ecuatorianos muchos mayores que los que hoy ostenta Lasso. Que además Rodrigo Borja lo intentó no en una ocasión, sino en varias. Y ni siquiera tuvo la posibilidad de pelear una segunda vuelta. En el año 2002 quedó en cuarto lugar con el 14%, en el año 98 quedó tercero, pero con el 16%. Entonces, yo creo que ahí tienes el caso de que por mucho que uno salga bien parado, bien librado de una gestión, la gente está en búsqueda de algo distinto. Incluso yo te diría que anunciar desde ya una candidatura presidencial, si es que podemos llamarla en 2025, es simplemente una idea que tiene, insisto, y hago énfasis, total y absoluto derecho de tenerla el señor Lasso, como derecho tenemos a participar los más de 13 millones de ecuatorianos que formamos parte del registro electoral. Bueno, vamos a ver qué sucede con Guillermo Lasso. ¿Tú prevés que la ceremonia del día jueves no tenga ningún tipo de irregularidad, problemas? Porque se nota un ambiente un poco complejo de rechazo al gobernante que se va. ¿O no se topará con algún desplante Guillermo Lasso el día jueves? Esperemos que no, esperemos que lo óptimo esté ahí, un traspaso del poder de manera democrática, cumpliendo las formalidades del protocolo y sin ningún exabrupto ni por parte de quienes detestan al señor Lasso como de sus seguidores, ¿no? Recordemos que además es probable que estén los ministros salientes, que serán, ¿qué? No sé, pues del 2, del 3% de toda la concurrencia a un evento tan grande. Entonces se vería ridículo algún tipo de vítore o aplauso al señor Lasso por parte de sus seguidores, como ridículo se vería un abucheo o una cuestión negativa. Pero esto último es previsible. Pero ojalá no ocurra, Edgar. Ojalá el acto se lleve con altura. Ojalá. Pero recuerda que el nuevo presidente de la Asamblea ya dio un mensaje potente al posesionarse contra Guillermo Lasso. Y mira que cuando se dio el traspaso entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso,
Recordarás tú, en 2021 Moreno ni siquiera presentó un informe final de gestión. Moreno saludó, entregó la banda y se fue. Idealmente eso debería hacer Guillermo Lasso para evitar cualquier tipo de cuestión. En el caso de que la inmadurez reine por parte de sus detractores al interior de la Asamblea Nacional. De nuevo, yo espero que el acto se lleve con altura, independientemente de los amores u odios que tiene la política ecuatoriana. Bueno, vamos a esperar justamente ese día, y especialmente para atender a lo que dice el nuevo presidente, Daniel Noboa, el mensaje que dé a la nación. Seguiremos entonces con este análisis. Te agradezco muchísimo, Mauricio. Gracias, Edgar, y como dices, esperemos también que haya comunicación y claridad por parte del presidente entrante el día jueves, sobre todo en cuanto a la conformación de su gabinete y las primeras acciones de gobierno que tendrá que ejecutarlas el mismo día jueves, cuando ya esté en funciones. Ok, señor, gracias por la oportunidad. Gracias, un abrazo.